Voy a dejar entrar aquí algunos hermanos que están entrando. A ver, aquí están. Y luego el hermano Rigoberto, por favor, nos va a apoyar con una oración. Hermanito Rigo, por favor, saque el micrófono. ¿Estamos listos? Sí, hermano, adelante, por favor, con la oración. Ya, amén. Oremos, hermanos. Señor Dios, amado Padre Celestial, vamos a su presencia para darle gracias en este lugar, en este momento, por permitirnos estar en este lugar en donde somos tan bendecidos de su parte, mi Dios, al poder recibir día a día una enseñanza conforme a las Sagradas Escrituras, usando a los hombres de esta tierra que han creído en esta maravillosa palabra, mi Dios, y que nos han permitido, por intermedio de su gracia, mi Dios, a la vez conocerle a distancias muy largas, mi Dios, y vemos cómo usted hace las cosas, mi Dios, en beneficio de aquellos que le aman. Le agradecemos, mi Señor, la bendición de poder permitirnos conectarlos a esta plataforma en esta hora. Le rogamos en su infinito amor que sea propicio a cada uno de los que está ya conectado y aquellos que puedan conectarse no solamente a esta plataforma, sino también en el Facebook, mi Dios, para poder ser enseñados por su palabra y alimentado nuestro espíritu por la Sagrada Escritura. Queremos rogarle, mi Dios, que sea propicio a nuestro hermano José Godínez, quien tendrá la responsabilidad de exhortarnos por intermedio de la Sagrada Escritura. Le rogamos que su amor prepare nuestros corazones para poder recibir una enseñanza que nos llevará, mi Dios, a permanecer fieles, obedeciendo siempre a él sus enseñanzas y dándole gracias a la vez porque vemos en sus enseñanzas el amor que usted nos demanda, Padre Dios, para poder, como hijos suyos, ser obedientes y practicar las enseñanzas que nos entrega. Gracias le damos por ello, mi Dios. Oramos en este momento por todos sus hijos, mis hermanos. Si en este momento hubiese algún enfermo que, impedido por su enfermedad, no pudiera conectarse, le imploramos misericordia por él, que conforme a su voluntad, mi Dios, usted puede ayudarle para que pueda recuperarse y así pueda unirse en la próxima oportunidad que nos conceda usted esta bendición tan grande, tan maravillosa. Padre Dios, que rogamos que se quede junto a nosotros, le imploramos en su misericordia que sea propicio, permitiéndole toda la claridad posible a nuestro hermano y el entendimiento de cada uno de nosotros para poder así asimilar todas sus enseñanzas. Gracias le damos, mi Dios, y oramos siempre por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Voy a poner, a darle entrada a algunos hermanos aquí que están, ¿ya? Y voy a dejar con ustedes al hermano Josué Godínez, un hermano que nos conocemos hace muchos años y conozco a su familia, linda familia, y él como buen vendedor de joyas, hoy día nos va a traer una joya espiritual. Hermano Josué Godínez, ¿necesita compartir pantalla o así nomás? No, tiene, Acepta. ahí. ¿Listo? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Excelente, gracias. ¿Quieres Pues compartir pantalla? no, Ya, no, ok, aquí hermano. estoy. Adelante, Gracias. hermanito. Pues de nueva cuenta agradezco la confianza que han tenido en invitarme de nueva cuenta para exponer la palabra de Dios, esperando que el tiempo invertido por cada uno de ustedes sea bien aprovechado en esta tarde. Acá son las 5 de la tarde, allá ya es la noche y en cualquier otro lugar que nos puedan estar viendo en este momento o después por alguna plataforma. Acompáñame de favor a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 8 al 13, donde Pablo está exponiendo, a partir del capítulo número 4, está eh, haciendo una comparación con cada uno de los cristianos, en el aspecto de que en el capítulo 4 empieza a decir cómo se practica el ser un hijo de Dios. Y que ya no debemos ser niños fluctuantes, sino debemos alcanzar la madurez.
Y a partir de ese capítulo 4 empieza a decir algunas formas en las que podemos detectar si somos maduros, si hemos estado creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor, o el lado contrario, si aún seguimos siendo niños fluctuantes, que cualquier doctrina nos puede estar tambaleando. Dice de la siguiente manera: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando el comportamiento del cristiano es conforme a la palabra de Dios, entonces el entorno en el que uno se mueve cambia. Las personas, cuando ven a un hijo de Dios cerca del ambiente donde está, y cuando ese cristiano hace su trabajo como hijo de Dios, el entorno cambia. Eso no solamente sucedió con nuestro Señor Jesucristo, sino con todas las personas en la escritura que podemos encontrar, Antiguo y Nuevo Testamento, nos hacen referencia a que los hijos de Dios siempre han establecido una diferencia en todos los aspectos de su vida. Incluso hay varios himnos que cantamos que hacen referencia a la luz de Dios, a la luz de Cristo, a la guía que nos da el Espíritu Santo como una luz, a las mismas escrituras como una fuente de guía, y también hacia el cristiano. Hay muchos himnos que nos hablan con esa referencia. La luz es un fenómeno natural que puede ser percibida por el ojo. La luz sirve para saber el color, la forma, textura, la distancia que hay entre las cosas o incluso las personas. La óptica es una rama de la física que estudia el comportamiento de la luz, sus características y sus manifestaciones. Es notorio cómo el apóstol Pablo en, en estos versículos, para hablar de la luz, hace un contraste con las tinieblas. A Pablo le fue necesario escribir que en otro tiempo los efesios eran tinieblas. Así empieza diciendo el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué necesidad de Pablo en recordarles a los efesios de dónde habían venido? Posiblemente era para recordar cómo eran sus vidas en el pasado. Porque en ocasiones cuando uno está acostumbrado a algo, sin duda alguna, por esa comodidad que ya se tiene con esa cosa, como ya es de un diario vivir que está gozando, pues entonces es diferente el tiempo en cuanto no lo tuvo. Por ejemplo, el agua. El agua es un líquido que todos necesitamos. Y cuando no tenemos agua en nuestro hogar, le batallamos. Y en ocasiones lo valoramos hasta que no tenemos ese líquido. Lo mismo pasa con la luz eléctrica, por ejemplo. A lo mejor algunos de los oyentes ahorita puedan recordar que no era tan fácil tener luz eléctrica en la antigüedad, hace 50, 60 años, y todos los beneficios que la luz eléctrica nos vino a traer, y que ahora estamos acostumbrados a todos esos grandes beneficios. Y muchas personas que no han tenido nunca la necesidad de luz eléctrica porque siempre la han gozado, cuando nunca hubo esa carencia, más bien dicho, cuando no tuvieron ese servicio, pues entonces no se han dado cuenta de lo necesario que es la luz. Puede ser también que Pablo
No quería que los cristianos olvidaran la condición en la que se encontraban sin Jesús. Porque toda persona sin Jesús está en tinieblas. Y no solo los efesios vivían en esa condición. Todas las personas en el mundo, cuando estamos sin Dios, cuando estamos sin Cristo, estamos en tinieblas. Pero yo quiero que note bien el versículo. No solo vivíamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. Nosotros éramos parte de las tinieblas. Es lo que dice el versículo. Porque en otro tiempo erais tinieblas. No dice que en otro tiempo andaban en tinieblas los efesios. Está diciendo que los efesios en el pasado eran tinieblas, pertenecían a las tinieblas. Hay personas, por ejemplo, personas que le gustan las tinieblas. Allá en el Proverbio capítulo 2, versículo 12, dice, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Hay personas que se alegran en el andar, en la andanza de este tipo de caminos. Cuando las personas se dedican a hacer cosas impías, cosas pecaminosas, o como lo dice estos versículos, que hablan perversidades, que no conocen un camino derecho, siempre andan por sendas tenebrosas, sendas de oscuridad, sendas de maldad. Generalmente, muchas de las cosas que son propias de la noche, que se hacen en la noche, generalmente son cosas que a plena luz del día no se disfrutan. Muchas de esas cosas no solamente no se disfrutan en la noche, aparte de ello, son cosas propias de la oscuridad. Siempre la oscuridad tiene que ver con algo tenebroso, con algo malvado, con algo maligno. Y hay personas que cuando ven una maldad, cuando hacen una maldad, se alegran, les causa felicidad. Y eso esa mente de esa persona ya está degenerada, ya está fuera de sí. Esa persona, su mente está tan desequilibrada que la maldad le causa alegría, que la maldad le causa gozo. Y si no hay esa maldad en su vida, entonces son infelices. Note que nos dice Proverbios capítulo 4 y en el versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Las personas que acostumbran a andar en las tinieblas son gente impía. Son gente que no conoce a Dios o que desconoce a Dios voluntariamente. Esas son las obras y las personas de las tinieblas. Y es lo que Pablo está tratando de hacerle recordar a los efesios, que ellos en el pasado eran quizá ese tipo de personas. Esas personas, las personas que andan en las tinieblas, las personas que disfrutan estar en las tinieblas, las personas que no encuentran la dicha en lo bueno, sino en lo malo, esas personas son totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Note lo que dice Isaías. En el capítulo 5, versículo que quizá no sabemos de memoria y lo citamos muy seguido, de la gente que está distorsionada de sus sentidos. 5:20 de Isaías dice así. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay cosas que son demasiado evidentes, que son malas, que no son buenas, pero la gente a pesar de eso, este tipo de gente, la gente impía, la gente que anda en tinieblas, a lo bueno lo ve malo y a lo malo lo ve bueno. Por ejemplo, recordemos a nuestro Señor Jesucristo.
A nuestro Señor Jesucristo, los líderes religiosos de su tiempo lo estaban presionando para que él hiciera algo mal. Pero como no encontraron en Jesucristo una acción mala, empezaron a decir que él estaba poseído por Satanás. ¿Qué cosas hacía nuestro Señor Jesucristo para que aquellos líderes religiosos le dijeran que estaba poseído por Satanás? Todas las cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo eran buenas. Les enseñaba el conocimiento divino, la sabiduría divina. No solamente eso, aparte nuestro Señor Jesucristo hacía muchas señales, muchos milagros, y todas esas señales y milagros era para el beneficio de las personas. Nuestro Señor Jesucristo no utilizó su poder divino para hacer una maldad. Todo era bondad en él. Y desafortunadamente, los líderes religiosos, que eran perversos, que era gente que pertenecía a las tinieblas, aunque eran los líderes judíos, a pesar de ello, ellos estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino y hacía grandes favores y ellos lo veían mal. Por eso dice Isaías, ay de los que a lo malo dicen bueno. Y luego hace la comparación y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Seguimos con ese contraste de las luz y las tinieblas, y la escritura está llena de muchos pasajes que nos hablan con esta referencia. Poquito más adelante, ahí en Isaías, ahora en el capítulo 42, en el versículo 6 y en el versículo 7, dice de la siguiente manera: Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Fíjese, está poniendo por luz de las naciones. ¿Con qué propósito? Dice el verso 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Andar en las tinieblas, entonces, hermanos, enceguece. Todas las personas que andan en tinieblas, o como dice aquí, que habitan en casas de prisión y que moran en las tinieblas, que están en la cárcel prisioneros, esas personas dice que están ciegos, y el trabajo que Dios le está dando ahí a Israel es para abrir precisamente los ojos, para dar luz a las naciones. Entonces, el andar en las tinieblas enceguece, aprisiona, cautiva a los que andan en ellas. Todo esto, sin duda alguna, los efesios conocían las escrituras estas antiguas que estamos leyendo. Ahora leamos en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6. Ahora nuestro Señor Jesucristo alude también a esta, a la luz, y que desafortunadamente mucha gente no entiende. Dice Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Depende de la visión que tengamos, depende del uso que nosotros le vamos a dar a nuestra vista, a nuestros ojos, determina si nuestro ojo es bueno o si nuestro ojo es malo. Sigue diciendo el versículo 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Esto nos quiere decir que a través de nuestra vista, a través de nuestros ojos, podemos percibir lo bueno y podemos percibir lo malo. Nuestra vista nos sirve para contemplar toda la creación, pero en ocasiones nuestra vista está fijada en cosas malas. Nuestra vista tiene su mirada en cosas contrarias a Dios. Y eso poco a poco va haciendo que entren las tinieblas en nosotros. Le estamos dando un mal uso a el ojo. Las tinieblas, fíjese el poder que tienen. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas.
Si nada más los ojos no los controlamos, eso va a hacer que cuando pase el tiempo, vaya pasando el tiempo, le estamos dando mal uso a nuestra vista, entonces todo nuestro cuerpo va a ser maligno. Todo nuestro cuerpo va a estar en tinieblas. Pudiéramos decir, bueno, es que nosotros conocemos a Dios, es que nosotros sabemos de la Escritura, nosotros somos hijos de Dios, por lo mismo somos hijos de luz. Pero sigue diciendo el versículo, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, si nosotros decimos que somos luz, pero la luz que tenemos a la vista de Dios es tinieblas, a manera de pregunta dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Por más buenos que seamos, por mejor que podamos darle el uso a nuestra vista, en más de alguna ocasión lo hemos utilizado, la vista, para algo maligno. Y si eso es el cristianismo que tenemos, y si esos somos los hijos de Dios, por eso pregunta, si la luz que en ti hay es tinieblas, imagínese cuán grande es la zona de las tinieblas. En Juan, capítulo 3, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que vino a hacer todo tipo de señales con el propósito de que la gente entendiera que era enviado de Dios, y no solamente enviado de Dios, sino que Jesús era Dios mismo. En Juan capítulo 3, verso 19 dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Dios se hizo carne en la persona de Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Debemos andar como de día, no debemos andar como de noche, porque las cosas que se hacen en la noche son propias de la maldad, son propias de las tinieblas. Por eso este versículo está diciendo que muchas personas no aceptaron a Jesucristo y rechazaron la luz porque en ellos hay tinieblas, porque sus obras son pecaminosas, porque sus obras son tenebrosas. Entonces la gente rechaza a Jesús porque ellos por dentro tienen tinieblas. Donde hay tinieblas, no hay luz. Y donde hay luz, no hay tinieblas. No es algo que se pueda tener en armonía. No es algo que pueda engranar. No es posible. No existe un solo lugar donde al mismo tiempo exista la luz y las tinieblas. Y lo mismo pasa en nuestro ser. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, ustedes antes eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. En este caso, en nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús llamó al apóstol Pablo, ahí en Hechos capítulo 26, cuando el mismo apóstol está narrando, cuando el Señor se le aparece y está relatando su conversión. Hechos capítulo 26, el verso 15, note lo que el Señor le dijo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Note el versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, cuando el Señor Jesús llamó a Pablo, le dijo el propósito de su llamamiento. Y ese propósito nosotros lo seguimos teniendo cuando nosotros predicamos el Evangelio. Y a Pablo se le está diciendo
que el propósito de su llamamiento es abrir los ojos a las personas. Y no porque literalmente los tengan cerrados, sino porque no saben que están en tinieblas, no saben que están en maldad. Su razonamiento les dice que eso que están haciendo está bien. Su razonamiento les está diciendo que esa manera de vivir es la correcta, es la adecuada. Y ese es el propósito que tuvo el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo para el apóstol Pablo. Para que abra sus ojos, para que haya una conversión, dice, para que ellos sean arrebatados de las tinieblas y sean transportados hacia la luz. Y después da el equivalente. El estar en las tinieblas es estar en el poder de Satanás. El estar en la luz es estar en el poder de Dios. Entonces, Pablo tenía muchas cosas que enseñarle a los efesios cuando les está diciendo, ustedes eran tinieblas. No que estaban en las tinieblas, no que andaban en las tinieblas, sino que ellos eran tinieblas. Y como hemos comentado, todos venimos precisamente de las tinieblas. Todos los que hemos sido bautizados, hemos sido rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se nos ha trasladado de ese poder de Satanás hacia el poder de Dios, se nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a la luz. Note Colosenses capítulo 1. Y cómo la misma escritura se explica a sí misma. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es tanto el poder del pecado, es tanto el poder de Satanás, que nadie, absolutamente nadie, por mérito propio puede salir de ese lugar. Absolutamente nadie puede salir del pecado por más inteligente que pueda ser, por más experiencia que pueda tener, por más conocimiento de la escritura que pueda tener, por más sabio que esa persona pueda ser, no tiene el poder de trasladarse de ese lugar tenebroso, de ese poder tenebroso, hacia el poder del bien, hacia el reino de nuestro Señor Jesucristo, donde hay luz. Satanás tiene poder, tiene mucho poder, que no hay nada que nosotros los humanos podamos hacer para salir de sus garras. Solamente nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene ese poder. Note ahora lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que anda en tinieblas anda sin rumbo. En esta tónica, en esta argumentación que está dando Juan, está diciendo que el que no ama a su hermano, a quien ve físicamente, pues no es una persona que anda en la luz. Porque a pesar de que es su hermano y lo conoce, tiene enemistad contra su prójimo. Y en esta tónica está diciendo el apóstol Juan, pero puede ser cualquier otro tipo de pecado. Cualquier práctica de pecado es tenebrosa, es de las tinieblas, es de la maldad, es de Satanás. Y cualquier pecado que estemos cometiendo nos enceguece. Y si nosotros estamos ciegos, no sabemos a dónde vamos. Y si no sabemos a dónde vamos, hermanos, amigos, estamos perdidos. El que anda en tinieblas, anda sin rumbo. No tiene brújula, no tiene planos y está perdido en alta mar.
La carta a los Efesios. Ahora en el capítulo número 6 y en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, es una guerra. Cuando uno dice las tinieblas o tenebroso, y más que nada por estos tiempos donde algunos países celebran el Halloween, acá en nuestro país, México, por estos días es lo que le llaman Día de Muertos. Y la gente en ocasiones se disfraza de fantasmas y cosas tenebrosas. Y cuando hablamos de esa palabra tenebrosa, en ocasiones puede ser algo escalofriante o nos puede traer a la memoria alguna película de terror. Pero es mucho más terrible que eso. Estamos en una guerra espiritual. Y en esa guerra hay dominios, hay poderes y hay gobiernos, dice este versículo. Son gobiernos de este siglo, dice el versículo. No son gobiernos que están en otra dimensión. No son gobiernos que están en otro plano. No, están en este plano de nosotros. Dice el versículo que hay principados, hay potestades y hay gobiernos de las tinieblas. Hay huestes espirituales de maldad que batallan, que luchan contra la luz. Y nosotros somos hijos de luz en el Señor. Hay muchos pasajes que nos hablan con referencia a la maldad. Hay muchos pasajes que nos hablan con referencia a el daño que causan las tinieblas, que no nos va a ajustar el tiempo de leerlos todos. Pero quizá no alcanzamos a visualizar todo lo que abarcan las tinieblas. Estamos viendo solamente algunos. Pero quizá nuestra mente no alcanza a comprender, a entender lo que este versículo 12 de Efesios 6 dice. ¿Cómo son esos poderes? ¿Cómo son esos principados? No nos dice. ¿De qué manera operan? No nos dice, pero existen. Y está escrito para que lo entendamos. Sin duda alguna, el Hijo de Dios prefiere la luz de Dios, pero no debemos olvidar el peligro de las tinieblas. Que yo creo que Pablo es lo que quería hacer. Que los efesios recordaran lo que son las tinieblas, el daño que hacen las tinieblas, la maldad que producen las tinieblas, y por eso les recordó que ellos eran tinieblas, andaban y eran de las tinieblas. Hay tinieblas detrás de cada persona, por más buena que sea. Hay tinieblas detrás de cada persona y de cada acto pecaminoso. Cuando una persona, no me estoy refiriendo solamente a aquella persona que se dedica a pecar, no me estoy refiriendo a aquellas personas que son ávidas en el pecado, a las que están en la práctica constante, permanente y progresiva del pecado. Yo me estoy refiriendo a aquellos que en ocasiones puedan cometer algún tipo de pecado. Cuando una persona trata de hacer las cosas bien y pone todo su esfuerzo, todo su desempeño para hacer las cosas bien, sin embargo cae en un pecado, es porque las tinieblas ganaron en esa batalla. Las tinieblas siguen haciendo su trabajo aún en los hijos de luz. Las tinieblas destruyen países, hacen guerras, acaban con organizaciones, terminan con empresas, destruyen familias, acaban con congregaciones. Las tinieblas impulsan a las personas a llevar a cabo acciones que nunca se imaginaron que las pudieron haber hecho. Note, por ejemplo, lo que dice Pablo a los romanos. En el capítulo número 1, en el versículo 18 al 21, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así es. Hay ocasiones en que alguien nos pudo haber dicho, mira, esa cosa que estás haciendo o ese pensamiento que tienes es incorrecto, y nos dan la argumentación. Nos dicen el versículo y están disertando, argumentando para que entendamos que aquello está mal. Pero si nosotros estamos buscando una razón, una manera de contrarrestar ese versículo, si estamos buscando cómo evadir esa responsabilidad, es porque nuestro razonamiento ya está embotado. Nuestro razonamiento ya está envanecido. No hay un solo versículo en la Escritura que sea contrario a la buena voluntad de nuestro Dios. Y si un versículo nos está diciendo que algo que estamos haciendo está mal, y yo estoy procurando defenderme, justificarme, y estoy fabricando todo tipo de argumentación para desbaratar todo aquello que se me ha dicho, es como dice el versículo, es porque mi corazón es necio y ya está entenebrecido. Como mi corazón ya está en tinieblas y hay necedad en mi ser, entonces mi razonamiento ya está embotado. Ese trabajo hacen las tinieblas. Y es un poder muy grande. Aunque el poder de Dios, de la luz y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es mucho más poderoso. Brinquémonos al versículo 28 que dice así. Y cuando ellos, hablando de esas mismas personas, y cuando ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay un momento en que la persona ya no recibe la palabra de Dios por nada del mundo. A esas personas Dios los entrega a una mente reprobada. Verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo no hago eso. Posiblemente no. Es que todas esas cosas feas que dicen estos versículos, nosotros no estamos en esas cosas de perversidad, de avaricia, de malicia, de envidia. Yo nunca he sido homicida, no, nunca he estado en contiendas, nunca estoy pensando puras cosas malas, nunca he sido de esas personas que aborrecen a Dios. Posiblemente no, y qué bueno, gracias a Dios. Pero en ocasiones nos complacemos con los que la practican. Nosotros no somos las personas que las practican, pero cuando vemos a una persona que lo está haciendo, la gente en ocasiones se deleita, les gusta, les gusta ver aquello, les gusta ver cómo se pelean entre ellos, les gusta ver cómo hay contiendas, les gusta cómo ver cómo las gentes están peleándose unos contra otros. Dice el versículo, que los que se complacen con los que hacen esas cosas, con los que practican esas cosas, esas personas también son dignas de muerte. Y recordemos que la muerte es la paga del pecado, es el resultado por haber pecado. En ese camino, hermanos, andábamos.
Pablo es lo que le está diciendo a los efesios. Ustedes eran tinieblas, no solamente andaban, sino ustedes eran parte de las tinieblas. En ese camino andábamos sin Cristo. No solo estábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. Ahora, volviendo a nuestro versículo en Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ese es el contraste que debe haber ahora en nuestras vidas. Andad como hijos de luz. A pesar de que éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Ese es el cambio radical que debe ver la gente en cada uno de nosotros. Por eso, como comentaba al principio, el entorno del cristiano debe cambiar. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios, cuando un hijo de luz llega a un lugar y en ese lugar se está practicando el pecado, en ese lugar se está practicando la maldad, en ese lugar hay tinieblas, gobiernan las tinieblas, pero llega un hijo de Dios. Entonces todas aquellas tinieblas se alumbran. Entonces el entorno debe cambiar. Somos hijos de luz. Vea lo que Pablo dice acerca de la luz. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La luz produce buenos frutos. Y eso somos nosotros ahora. Dice el versículo que la luz produce bondad. ¿Qué es la bondad? Es la calidad de ser bueno. Es la excelencia moral que debe existir en cada uno de nosotros. Es el servicio voluntario y sacrificado para el beneficio de los demás. Ese es el fruto de la luz. Produce bondad en nosotros. Ahora somos bondad. ¿Qué más produce en nosotros? Justicia. Es la justicia, es obediencia plena, es obediencia total, es comportarse como es debido ante Dios y también es comportarse como es debido ante los hombres. Y cuando nosotros nos comportamos como es debido ante Dios y ante los hombres, vamos a anteponer a Dios que a cualquier otra persona. Aunque no debemos estar en mal con los demás humanos. ¿Qué otra cosa produce la luz? Dice que también produce verdad. No solamente es saber lo correcto, no es solamente identificar cuál es el error o cuál es la mentira. Es, aparte de conocer la verdad, es vivir correctamente. Eso es ser un hijo de luz. Eso es andar en la luz de nuestro Señor Jesucristo. La luz también averigua lo que le agrada al Señor. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando nosotros andamos en luz, cuando nosotros nos comportamos como dicen los versículos, en bondad, en justicia y en verdad, por consecuencia, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a saber lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque en nosotros hay bondad, hay justicia y hay verdad. Vamos a descubrir lo que Dios quiere que hagamos. Es como cuando entramos a una tienda donde queremos comprar algo, pero no hay suficiente luz. Y sobre todo, aquel tiempo. Trasladémonos hasta aquel tiempo en el que Pablo está escribiendo esto. Si se requería comprar algún producto, se entraba a aquella tienda donde había todo tipo de mercancías. Entonces se tocaba, se palpaba el producto que uno quería, pero como no había buena luz allá adentro, se sacaba a la calle, afuera, a la luz, se exponía ese objeto en la luz. Y es lo que en ocasiones también nosotros hacemos. Cuando por algo en las habitaciones donde estamos no hay suficiente luz, pero necesitamos ver bien un objeto, necesitamos leer, sobre todo los que ya tenemos un poco de más años y que no alcanzamos a ver como antes.
Es necesario salir a la luz para ver. Es necesario, hermanos, amigos, que presentemos todo acto, palabra, pensamiento, toda intención a la luz de Cristo para valorar si aquello es correcto, para valorar si aquello es bondadoso, es justo y es verdadero. Debemos sacar las cosas a la luz. La luz del Señor nos ayuda a ver con más claridad nuestros propios pensamientos. La luz del Señor nos ayuda para ver con más claridad los motivos que tenemos, las acciones que tenemos. Porque en ocasiones pensamos, actuamos y decimos con el yo, a lo rápido. Pero si todo eso lo filtramos por medio de la luz de nuestro Señor Jesucristo, nos va a ayudar a ver con más claridad. La luz del Señor nos ayuda a ver lo que hay dentro de nosotros, deficiencias en ocasiones, pecados que deben ser removidos. La luz también expone el mal, dice el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Es cierto que muchas de las personas con las que convivimos, es cierto que muchas de las personas que están alrededor de nosotros son personas de las tinieblas, pero no tenemos que participar en sus obras. Muchos de nosotros entendemos esa prohibición. Quizás si todavía somos muy inmaduros, si todavía somos niños fluctuantes, quizá en ocasiones participamos con esas personas en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero si yo ya sé que aquello es una obra de las tinieblas, yo entiendo esta prohibición, no participes. Pero en ocasiones hasta ahí dejamos el versículo. Pero el versículo sigue diciendo, sino más bien reprenderlas. Es una cosa muy diferente. Una cosa es la prohibición, no participes en esas malas obras. Pero el mandamiento es que cuando estemos en esa situación, aparte de que no vamos y no debemos participar en esas obras, lo que sí debemos hacer en ese momento, en ese instante, es reprenderlas, es exponerlas, es ponerlas en evidencia. ¿Por qué? Porque son las tinieblas, hermanos. Y donde hay tinieblas es necesario que el reflector de la luz del Señor aclare aquel lugar. Es por eso que cuando el Hijo del Señor, el Hijo de Luz, llega a un lugar, el entorno debe cambiar. La luz de Cristo nos ayuda a ver lo que hay dentro de nosotros y también lo que hay dentro de otras personas. Porque la luz expone el mal. Dice el versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La manera correcta de exponer el mal es enfocar el reflector de la luz sobre la maldad. No solo debemos dejar de participar en esas obras, debemos exponerlas. Podemos poner en evidencia su maldad y cuando nosotros hacemos ese trabajo, no solamente se pone en evidencia la maldad, sino también se pone en evidencia a el malvado. La luz de Dios lo manifiesta. Nosotros solamente estamos mostrando el reflejo de la luz de Cristo. Nosotros no somos jueces para decirles a ellos que se van a ir al infierno o que se van a condenar. Note lo que dice el versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Es necesario, hermanos, amigos, entonces que sigamos dando luz. No apagues tu luz. No, que nuestra luz no se vaya de vacaciones. Ahora no solo andamos en luz, hermanos. Ahora somos luz en el Señor.
Llévese la luz de Cristo a donde quiera que vaya. En ocasiones salimos de nuestra casa y nos regresamos porque se nos olvidaron las llaves. Salimos de casa y nos regresamos a la casa porque se nos olvidó el dinero. Salimos de casa y nos regresamos a la casa porque se nos olvidó el celular. Ahora acuérdese de la luz de Dios. Llévese la luz a donde quiera que vaya. Permita que las personas vean a Jesús a través de usted. Si usted aún no es parte del cuerpo de Cristo, le invitamos a que venga a la luz, a que venga a la obediencia y que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sus pecados sean perdonados, su alma sea purificada, que quede limpio todo su ser, para que de esa manera en el bautismo usted reciba el perdón de los pecados. Agradezco el favor de su atención. Dios bendiga la palabra expuesta y a cada uno de ustedes. Muy bien, hermano Josué. Muchísimas gracias por esa tremenda lección que ha dejado. Y dije, no me equivoqué cuando dije que traería una joya espiritual para el crecimiento espiritual, para fortalecernos espiritual, para lucir espiritualmente a la luz de las Escrituras. Vamos a tener una oración y luego vamos a leer lo que hay en Facebook, ¿ya? Y después vamos a dejar un tiempo para los comentarios que quieran hacer los hermanos, saludar, etc. Entonces, no sé si tengo algún hermano, pero ahí está, hermano Sergio Pino, ¿está por ahí? Amén, hermano. Por favor, ¿puedes guiarnos en una oración? Por supuesto, hermano Néstor. Es un placer. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este momento que hemos pasado alrededor de tu palabra. Gracias por la exposición que el hermano nos ha hecho esta noche, aprender acerca de la luz. Permitir, Señor, que la luz pueda penetrar en nosotros y vivir conforme a aquello. Y ayúdanos, Señor, para tener oídos y mente y todo aquello despierto para poder detectar cualquier cosa que sea impropia, Señor, a lo que representa la luz. Gracias por los hermanos que han venido esta noche a instruirse en plataforma. Gracias por todo aquello, Señor, que has traído en virtud de la obediencia a tu palabra, especialmente, Señor, la promesa de la vida eterna. Te agradecemos aquello. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en el esfuerzo que estamos haciendo cada uno de nosotros por alcanzar los propósitos que encierran, Señor, el ser hijos tuyos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, voy a leer un poquito de Facebook hoy día, ¿ya? Y luego vamos a ver los comentarios. Dice que en Facebook estuvo Julia Flores Navarro, Rosmira Villaquirán, Arlín Berríos Ibarra, Alicia Zamora, César Morales, Hernán Castellanos González, Joel Lalana Velázquez, Luis Feliciano Mundaca, William Centeno Fornos, Arnulfo Cárdenas Tobar, Jesús Marsella, Susana Treviño, José Díaz, Rugela Cortés López, Emilio Acevedo, Vicky Arbizu, Mario Peña, Vanessa Vegaraya, Rigo López, Luz Nelly Ríos Moreno, Isabel Ramos, Mauricio Reyes Pérez, Jaime Fernández, Mireya Figueredo y Arelis Calzadilla Moreno. Todos ellos estuvieron ahí escuchando esta tremenda lección que nos dejó el hermano hoy día. Vamos a leer los comentarios. Dice Julia Verónica Flores, amén. Rosmira Villaquirán dice, buenas tardes. Arlín Berríos Ibarra dice, buenas tardes, amados hermanos, Dios les guarde. Luego dice, desde El Salvador. Y manda unos corazones. Luego dice, Jesús Marsella, bendiciones, mis hermanos, Dios les bendiga. José Díaz, saludos para todos, hermanos. Vicky Arbizu dice, bendiciones, mis amados hermanitos. Dios les siga bendiciendo a todos los que están dando la enseñanza. Luego dice Luz Nelly Ríos Moreno. Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Julia Verónica Flores Navarro. Exactamente, dice al comentario bíblico. Amén, luego dice. Susana Treviño dice, buenas noches, mis
queridos hermanos, gracias a Dios por el estudio traído en esta ocasión muy interesante. Saludos para todos y en especial para Josué Godínez. Dios bendiga tu talento. Luego dice Arelis Casaía Moreno, mis saludos para todos, Dios les bendiga. Harvin Fernández dice, gracias hermano Josué, edificante lección. Saludos amados en el Señor. Rosmira Villaquirán dice, gracias por el mensaje y Dios siga bendiciéndoles. Y Richard Pablo Roson dice, muchas gracias, saludos. Todo eso es lo que tenemos hoy día en Facebook, bastante visita en Facebook, ¿ya? Y bueno, muchas gracias a todos los que están en Facebook, ¿ya? Pueden volver a escuchar este tremendo mensaje que nos dejó el hermano Josué Godínez en la misma página de Facebook o ir al canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, Iglesia de Cristo PDA. Si los que no se han suscrito pueden suscribirse para que les llegue un aviso de un nuevo video con las cosas del Señor. Pueden dejar sus saludos, sus impresiones, sus comentarios. Vamos a tener entonces ahora la puerta abierta si alguien quiere decir algo, dejar algo para el hermano, algún comentario sobre el tema. Bueno, si no hay comentarios, entonces vamos a ir terminando aquí. Hermana Doris. Sí, hermanito, agradecerle a Dios y al hermanito Josué por el excelente estudio que nos ha traído esta noche, esa lección de la luz, muy interesante. Me ha gustado mucho, que Dios lo siga bendiciendo al hermano y a toda su familia. Un abrazo, hermano Josué. Dios lo bendiga. Amén, hermanita, gracias. Enviado. Julia Verónica Flores Navarro dice, buena lección, mis amados hermanitos, muchas gracias. Debemos ser luz para el mundo y no ser piedra de tropiezo. Un abrazo fuerte, fraternal. Dice también en Facebook. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos aquí algún mensaje en el chat, dice, el de Armando Gutiérrez, a todos. Saludos, hermanos, desde San Martín de Hidalgo, México. De Marisa de Figueroa dice, amén. Muchas gracias por el mensaje, hermano Josué. Saludos a todos, mi familia cristiana. Eso es lo que tenemos hoy día. No hay más comentarios. Le decimos, hermano Josué, muchísimas gracias por tu buena voluntad, por la buena exposición que hiciste. Que Dios te bendiga. Saludos a tu familia. Igualmente, saludos y bendiciones para todos. Muchas gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan buenas noches. Estamos despedidos. Gracias a Dios por todo. Gracias por su visita, por su cooperación para que esta plataforma siga funcionando. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, hermanita. Buenas noches. Hermana Raquel, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Dios le bendiga. Rogelio, hermano Armando Gutiérrez, Rosa Linares,